Hola a todos y todas, bienvenidos a esta primera sesión del curso sobre derechos y deberes. Vamos a ver brevemente cuál va a ser el itinerario de este curso. Para que puedan ver la pantalla. Ok, vamos a tener 4 sesiones. En esta primera sesión vamos a ver algunas generalidades sobre los derechos humanos y es muy importante empezar por este punto porque es a partir de aquí que empezaremos a hacer la articulación con la teología cristiana. La segunda sesión va a ser sobre el cristianismo y los principios fundamentales de los derechos humanos. La tercera sesión vamos a enfocarnos en una respuesta de la Iglesia, cuál ha sido la o las respuestas de la Iglesia a los derechos humanos. Y finalmente vamos a enfocarnos en las implicaciones pastorales de los derechos humanos. Así que brevemente vamos para las generalidades. ¿Qué son los derechos humanos? Por derechos humanos hablamos de los derechos que son inherentes a todos los seres humanos, todos los seres que sin distinción alguna de raza, de sexo, de nacionalidad, de origen étnico, de lengua, religión o de cualquier otra distinción. Esta es la definición de las Naciones Unidas. Dicho de manera más corta, estamos hablando de atributos, prerrogativas y libertades que se reconocen a un ser humano por el simple hecho de ser un ser humano y son indispensables para una vida digna. ¿De dónde sale pero esta necesidad de hablar de derechos humanos? En verdad, la Declaración de los Derechos Humanos, como la conocemos hoy, no es el único, no es el primer esfuerzo que ha habido de alguna manera normar la convivencia humana. En realidad hay por lo menos 2 situaciones que han obligado a llegar a este tipo de normativas. La primera es antropológica, nuestra naturaleza como seres humanos. Somos seres gregarios, estamos hechos para vivir en comunidad y tenemos la necesidad de dar y recibir cuidado. Entonces no estamos hechos, no fuimos creados para vivir solos y solas, sino en grupo. Y por otro lado, pues con el desarrollo de la agricultura, la creación de los estados-nación, se empezó a generar como una brecha entre la gente que tenía más y la gente que tenía menos, entre los ricos y los pobres. Y eso dejó obviamente a un sector de la población marginado y mucho más vulnerable, desprotegido. Entonces, a partir de ahí empiezan a haber como algunas iniciativas de tratar de normar la convivencia y el conflicto entre seres humanos. Entonces nacen conceptos como la ética, la moral y el establecimiento de declaraciones y leyes. En filosofía, a partir del siglo VI, con la filosofía griega, se empezó a hablar de la ley natural como una tendencia de los seres humanos a de alguna manera, identificar y acordar algunos principios comunes. Pero si nosotros vemos en la Biblia, en verdad, hablar de leyes y hablar de normas no es algo nuevo. Si podemos pensar en los 10 mandamientos, en el Decálogo, ahí tenemos como algunas normas muy específicas para facilitar o asegurar la convivencia entre personas, pero también podemos pensar en un montón de otras leyes y reglas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en donde se procuró como normar muchas acciones, muchos aspectos de la vida humana. Entonces, no estamos hablando de algo nuevo. A nivel de derechos humanos, aunque han habido un montón de hitos y como estamos viendo, esto es algo muy antiguo, en verdad sí se reconoce que han habido momentos muy importantes previos a la Declaración de los Derechos Humanos como la conocemos hoy. Uno de esos es la conquista babilonia y ahí hay el cilindro de Ciro en el año 539 a.C., en donde él hace una declaración bastante innovadora en esa época, en donde, por ejemplo, se libera a los esclavos. Está la Carta Magna en 1215, está la independencia de Estados Unidos, la Declaración de Independencia en 1776, que de manera muy interesante hace mucho énfasis a la dignidad humana como un aspecto que ha sido otorgado por Dios y menciona muy explícitamente a Dios
En 1789, la Revolución Francesa, que a diferencia de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, no menciona a Dios, sin embargo, tiene principios comunes. En 1915, todo el movimiento que se dio con Gandhi. En 1945, la Carta de las Naciones Unidas, que es como la carta fundacional de las Naciones Unidas, y finalmente, en 1948, el 10 de diciembre en París, se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal tiene 30 artículos y es el primer documento en verdad que logra una especie de compromiso global, aún entre naciones muy distintas. Recordemos que 1948 es un tiempo de posguerra, en donde ya se empieza a ver esa tensión que había entre el capitalismo y el comunismo, y sin embargo, estos países también fueron parte de todo este proceso de la Declaración de los Derechos Humanos, y aquí tenemos algunos del tipo de derechos que hay. El derecho a ser libres e iguales, el derecho a tener estos derechos, el derecho a la vida y a la seguridad, el derecho a igualdad ante la ley, el derecho a la libertad de movimiento, derecho a la educación, derecho a la nacionalidad, derecho a un trabajo y a un trabajo digno, derecho a la propiedad, que de hecho fue uno de los puntos en donde hubo más conflicto, justamente porque los países que tenían una política más capitalista pensaban que esto era un derecho. Los países comunistas tenían mucho más problema con esto, y a pesar de eso se logró un acuerdo. Y todo esto fue liderado por la mujer que está en la fotografía, que fue Eleanor Roosevelt, con el apoyo y muy cercano de personas de todo el mundo, hombres y mujeres que fueron parte de este proceso. Hay algunas maneras en las que se clasifican los derechos humanos, y aquí yo solamente voy a enfocarme en una de esas maneras. Es una clasificación por generación, y se está hablando, hay 3 generaciones como más importantes. Al hablar de generación es como de tipos de derechos. La primera generación de derechos habla de derechos civiles o individuales, como la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la intimidad, el derecho a la propiedad, el derecho al honor. Es algo civil, es algo más individual. Segunda generación son derechos económicos y sociales, entonces hablamos de trabajo, hablamos de vivienda, de educación, de cultura, hablamos de descanso, porque eso también es un derecho, las vacaciones, el derecho a tener pues a trabajar, pero también tener el tiempo de pausa. Y finalmente los derechos de tercera generación, que son derechos colectivos o derechos de solidaridad, en donde hablamos del derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho al ambiente, toda la lucha por un ambiente más cuidado, entran dentro de esta generación, derecho al patrimonio común. Y aquí quiero detallar un poquito más algunos ejemplos de estas 3 generaciones de derechos. Rápidamente me gustaría mencionar que ahora se está hablando de derechos de cuarta, de quinta y de sexta generación, que tienen mucho que ver con tecnología, el derecho a la tecnología, el derecho a gozar de los avances tecnológicos, y se está hablando inclusive de derechos que van más allá de la vida humana, sino en un contexto post-humano. Es una discusión muy interesante. Los instrumentos internacionales. Estamos hablando de la Carta de las Naciones Unidas, que es la que les mencioné, la Carta Fundacional. Un segundo documento muy importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, pero como esta Declaración Universal no fue legalmente vinculante, es decir, que los estados no tienen la obligación de cumplirla, es como una aspiración. Después de esta declaración se surgieron 2 otros pactos internacionales, y estos sí son vinculantes. Y esto es importante porque cuando estamos hablando de derechos que están incluidos en estos pactos, los gobiernos que lo firmaron son responsables y tienen la obligación de cumplirlos. Y esto para nosotros como ciudadanos y como cristianos y cristianas es importante porque es como la antesala o el preámbulo para un trabajo de incidencia que nosotros podamos hacer. Y luego de esto, en verdad, vienen un montón de otros tratados, convenios, pactos que abarcan una cantidad de temas sobre pueblos indígenas y minorías, por ejemplo, sobre la libre determinación, sobre la discriminación, sobre la mujer, igualdad de la mujer,
sobre niños y niñas, gente con tercera edad, personas con discapacidad, el matrimonio, la salud, empleo, esclavitud, migración, que es un tema tan importante ahora, los crímenes de guerra, etcétera. Es muy importante también para nosotros y nosotras, si tenemos interés en algún tema en particular, que nosotros podamos entender qué es lo que dice la ley internacional, qué es lo que mi país firmó y a qué está comprometiéndose a cumplir, porque eso nos da también una manera de nosotros también como iglesia poder pedir a los gobiernos que se hagan responsables. Entonces ahora, cuando estamos hablando de derechos y responsabilidades, ¿de qué estamos hablando y de quién estamos hablando? ¿Quién tiene derechos y quién tiene responsabilidades? Primero, al hablar de derechos, los titulares de derechos son las personas y son los grupos, es decir, yo, mi gente, mi iglesia, mi barrio, mi comunidad, mi país, las personas y los grupos son titulares de derechos. ¿Quién es el portador de obligaciones o de responsabilidades? Primero es el Estado, el primer garante de cumplir y defender, cumplir y hacer cumplir los derechos humanos es el Estado. Pero no es el único. Entonces también hay actores no estatales, podemos pensar en las empresas, podemos pensar en las iglesias, podemos pensar en las ONGs, podemos pensar en sindicatos, cooperativas, son actores no estatales y ellos también tienen la obligación de cumplir estos derechos. Pero no son los únicos, también están los individuos y los grupos. Entonces, individuos y grupos son tanto portadores, titulares de derechos, pero al mismo tiempo portadores de obligaciones. Nosotros tenemos derechos a los que somos acreedores, pero también tenemos responsabilidades que necesitamos respetar. Cuando hablamos de las obligaciones o de las responsabilidades, estamos hablando de tres cosas principalmente. Estamos hablando de respetar, de proteger y de garantizar esos derechos. Al hablar de respetar, estamos diciendo que no podemos interferir en que ninguna persona disfrute de sus derechos. Entonces, mis derechos no pueden llegar al punto de que impidan que alguien goce de los suyos. Proteger tiene que ver con adoptar medidas para que otros no interfieran en el disfrute de los derechos. Entonces, es cuidar que alguien más tampoco limite los derechos de alguien más. Y garantizar, es decir, adoptar medidas apropiadas que permitan el disfrute efectivo de los derechos. Entonces, es no interferir, es que otros no interfieran, pero es también adoptar medidas que aseguren que eso pase. Entonces, derechos y responsabilidades. Finalmente, un poquito sobre cristianismo y derechos humanos. Vamos a ver que en la mayoría de las declaraciones de derechos humanos no se menciona a Dios o a algún ser supremo de manera particular. En verdad es una manera también de procurar que esta declaración sea universal. Entonces van a ver que aunque no se menciona explícitamente, de todas maneras sí hay muchísima coincidencia entre lo que muchas de las declaraciones hablan y también los principios cristianos. Sin embargo, quería solamente señalar la Declaración de Independencia de Estados Unidos que mencioné al comienzo, porque aquí sí hay una mención muy específica de Dios. Hablan de que los seres humanos son iguales porque son dotados por su creador de derechos inalienables y entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Les animo para que lean porque es muy interesante. A manera de conclusión, entonces, tenemos la necesidad y tenemos la voluntad de establecer derechos y responsabilidades y eso no es algo que empezó ahora o en este siglo, es algo tan antiguo como la vida humana misma. Desde que hubo seres humanos, hubo la necesidad de empezar a organizarnos y normar nuestra convivencia. Segundo, aunque han habido algunos esfuerzos muy localizados, como los que mencioné, en verdad la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un esfuerzo único en la historia de la humanidad porque trae un consenso global, aún en medio de muchas diferencias, que nos permite reconocer y defender la dignidad humana sin distinción. Este sistema internacional de derechos humanos incluye una serie de tratados internacionales y mecanismos que buscan garantizar la dignidad, especialmente de las poblaciones más favorecidas. Sin embargo, y esto va a ser parte de los aspectos que vamos a discutir en las siguientes clases, hay millones de personas que ven sus derechos violentados de manera sistemática todos los días. Entonces tenemos una declaración que tiene muchas cosas buenas, pero una declaración que no se cumple de muchas otras maneras.
una de las preguntas que va a guiarnos en este curso es cómo puede la Iglesia, cuál es el aporte de la fe en asegurar la dignidad de las personas, de todas las personas. Así que les agradezco mucho por su tiempo. Espero que podamos seguir en esta jornada de ir descubriendo y que de todas maneras va a ser solamente un pincelazo, porque este tema es sumamente amplio. Les agradezco mucho y que estén bien. Muchas bendiciones.